usted de dónde viene el agua? Aquella que permite que nos bañemos, cocinemos y que muchas veces la desperdiciamos. Muchos pensamos que sale de la llave de agua cuando la abrimos. Hoy les invitamos a que podamos conocer el esfuerzo y el trabajo que realizan las comunidades para que todos y todas podamos acceder al agua. Alicia Mushka Kapaichi. La crisis climática repercute en nuestros territorios en sequías prolongadas. A pesar de ello, muchos continuamos desperdiciando el agua, mientras las comunidades se esfuerzan por cuidar y proteger los páramos y las fuentes de agua. El agua es la esencia de nuestra vida. Cuando sembramos, cocinamos, bañamos, lavamos, ella está con nosotros. Pero a pesar de su importancia, no la valoramos ni la cuidamos. En el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, las comunidades de Monjas Alto, Espiga de Oro, Hato San José, Hato Chaupiloma, Hato Pucará y El Verde, agrupados en la Junta de Agua de San Juan Urco, llevan más de 10 años cuidando, criando y administrando el agua para que lleguen a las comunidades, parroquias y a las ciudades. Se trata de un verdadero esfuerzo comunitario, sobre los 4.300 metros de altura, en condiciones geográficas y climáticas adversas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, todos aportan al trabajo de la Junta de Agua de San Juan Urco, la Hatun Minga, por el acceso al agua, Yakuta Rikushu. Caminamos de altas horas desde las 3 de la mañana hacia las 9, 8 y media, dependiendo en qué vamos a avanzar a caminar, estamos llegando al puesto del trabajo. Estamos en la entrada a San Juan Urco, más o menos a la altura de 4.000 metros a nivel del mar. Todas las horas la comunidad se ha salido a trabajar porque tenemos necesidad en nuestra comunidad. Tenemos bien poco el agua y no nos alcanza para producir. Yo vengo a trabajar por la comunidad y vengo a trabajar por mi personalidad en realidad que necesito, de mi parte, necesito para mi futuro que vendrá atrás mis hijos y ellos serán logrados y hasta donde yo en realidad exista. Este proyecto de San Juan Urco. Y este proyecto nosotros tenemos que sacar adelante. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de agua para el futuro. Lamentablemente que acá en el sitio a donde pertenecemos nosotros, parte del Estado directamente, no ha habido apoyo. Estamos solamente con apoyo de IDECA y las 6 comunidades: Espiga de Oro, Hato San José, Hato Chaupiloma, Hato Pucará, El Verde y Monjas. Son
las 6 comunidades que estamos en este proyecto trabajando. Un sueño por la necesidad de agua abajo en las comunidades, ya que la agua actual que existe no alcanza para el riego, para poder producir. Entonces por eso es que hemos visto el último sitio de aguas, digamos, que existe ya para poder llevar, porque de ahí todas las aguas de abajo son con sentencias y es difícil para decir abajo den agua, para que nos concesione. Entonces por eso es que hemos visto de acá hace 16 años, un sueño de 16 años con dirigentes, ex dirigentes, jóvenes, hombres y mujeres que hemos estado acá viniendo a las inspecciones, a nivelaciones, a ver si es que salía o no salía el agua para este otro lado, porque esta es la loma más alta que existe, ¿no? En el año 2000 nos comunican ya del IEDECA, los ingenieros, que sí sale el agua ya. Entonces ahí comenzamos ya a decir a las comunidades, pongamos plata para hacer lo que es el proceso de sentencia. Hemos venido realizando las mingas y venimos ya haciendo como 2 años de trabajo. O sea, nosotros en verdad nos ha costado un poco la madrugada. De primero estábamos subiendo solo en caballos o a pie como se podía, porque allá era un poco más cerca, al lado de la vía al refugio. Pero ahora ya a esta distancia venimos, ya nos hace falta subir en el carro. Entonces nosotros hemos visto carro y venimos con todos los compañeros, venimos hasta un sitio que se llama La Razochupa. Llegamos allá a las 6:30 y ya estamos partiendo para acá arriba al sitio de trabajo. Nosotros le apoyamos, que nos ayuden a trabajar jóvenes con mucho empeño, porque el agua es para el futuro de ellos. Líquido vital para la comunidad, pensando sacar el futuro para la comunidad y para nuestras familias. Apoyar a los jóvenes para que trabajen bien y no nos dejen caer en lo malo. Para ayudar a los dirigentes y para ayudar todos aquí, los jóvenes como jóvenes y como jóvenes, ayudar aquí a los dirigentes para poder llevar el agua. Ha sido duro para nosotros, al menos al principio de trabajar uno, porque algunos ya son hombres, como dicen, ya hombrecitos, y ellos cogen y cargan nomás. En cambio, mujeres no somos igual que hombres, tenemos que un poco ponernos pilas para hacer lo que sea o cargar lo que sea. Bueno, más antes de comenzar el proyecto, lo que yo había estado, presenté al gobierno un oficio con el proyecto pidiendo que nos daran un transporte aéreo. Lamentablemente no nos dieron, y por eso es que hemos optado de pasar la tubería solo en Tarabitas, ¿no? Jalar de un lado al otro lado, jalar, comunicarnos diciendo que suelten los cables, y resulta que una vez así mandaron cocina, cemento y tanque de gas, y eso estaba pasando y luego se enredó la soga en el cable y se quedó al otro lado de la peña. Se quedó, o sea, se acabó todo lo que es el gas, la cocina, los cementos, las varillas, se acabaron ahí todo. Fuimos, buscamos leña y comimos un poco que teníamos también de alimentos, porque no teníamos harto, y lo que nos venía fue en eso, y se rompió el cable y ya no pudimos hacer nada ahí.
seguir avanzando más, a pesar que lo más difícil ya hemos pasado. Nuestros hijos en la casa, todo, pero ahí estamos en la minga porque nos hace falta el agua, no tenemos en la comunidad. Vamos metiendo, que trabajemos, enterrados o no enterrados, pero seguimos trabajando. Y exigimos el apoyo gubernamental a las iniciativas comunitarias, así como el reconocimiento del esfuerzo de años por el cuidado, la crianza y la administración del agua de las comunidades. Shamuk punyakunapak ñakutin kumpashpa katipankichik. Kay Runa TV, kaypi mikanchik. Acompáñenos al siguiente programa de Runa TV.